Cuando pensamos en la Universidad de Costa Rica, posiblemente nos imaginemos este campus de la sede central. Hoy la universidad abarca un espacio amplio y ofrece muchísimas carreras en sus numerosos edificios. Pero la historia de la universidad no inicia aquí, sino que a unos cuantos kilómetros, en el barrio González Lamán. El presidente Calderón Guardia ha cumplido con su promesa de dotar al país con un centro universitario. Eran 8 carreras las que se ofrecían en aquel entonces y se estaba trabajando para ampliar la oferta. Lastimosamente, de estos 2 edificios, hoy en día solo nos queda una sección de la Facultad de Derecho. Aunque vemos aquí al presidente Calderón Guardia muy contento, su gobierno está por enfrentar grandes retos. Como vimos en el episodio anterior, en Punta Arenas yacen anclados 2 barcos del eje, el Eisenach alemán y el Fela italiano. El presidente había nombrado a su hermano Francisco Calderón Guardia como secretario de Seguridad, y ahora Francisco planeaba tomar control de los navíos y arrestar a los marinos extranjeros. El 30 de marzo, 40 hombres bien armados salieron en dirección hacia Punta Arenas. La embajada alemana descubrió el plan y mediante la radio de onda larga avisó a los capitanes. En carrera, los marinos alemanes e italianos abrieron las vías de agua e incendiaron los barcos. Mejor en el fondo del mar que en las manos de los aliados. En balsas, los marinos llegaron a la costa, donde fueron arrestados por las autoridades costarricenses. De vuelta en San José, fueron encerrados en la penitenciaría central. La incertidumbre reinaba entre los ciudadanos alemanes e italianos de nuestro país, y la situación para ellos estaba por empeorar. El 1 de mayo de 1941 se cumplió un año de la administración Calderón Guardia, y ese mismo día aconteció una ruptura que llegó a definir la década. Don Otto Cortés no fue reelegido como presidente del Congreso y en su lugar el calderonismo nombró al intelectual Teodoro Picado Michalski. Furioso, el expresidente León Cortés lanzó críticas contra el gobierno, basándose principalmente en el creciente desorden fiscal. Don León también comenzó a organizar un partido de oposición. Ese mismo día, el presidente Calderón Guardia anunció 2 cosas muy importantes. Primero, su siguiente objetivo, impulsar el seguro social costarricense. Posteriormente, él quiere fundar los seguros sociales en el país. Pero entonces le pide al doctor Guillermo Padilla Castro, un abogado muy conocido, de mucho prestigio en Costa Rica, que fuera a Chile, porque Chile era un país que ya tenía seguridad social y al ser un país latinoamericano podían estudiar cómo estaba operando un sistema de seguridad social en países de Latinoamérica. Mi padre conocía lo que eran sistemas de seguridad social de Europa, pero no en Latinoamérica. Lo segundo que anunció el presidente fue el fin de la disputa limítrofe con Panamá. Calderón Guardia había llegado a un acuerdo con el presidente panameño Arnulfo Arias, y este nuevo trazo de la frontera complació a ambos gobernantes. Desde entonces, estos países hermanos que tanta historia y cultura comparten han tenido excelentes relaciones. Mientras Costa Rica daba un paso hacia la paz regional, en Europa pasaba todo lo contrario. El 22 de junio, Hitler conjuró el ejército más poderoso que jamás había pisado la tierra y lo lanzó contra la Unión Soviética. La furia del Tercer Reich arrasó con los defensores rusos y avanzó hacia la inmensidad de la madre rusa. Los británicos, los exiliados franceses y los simpatizantes norteamericanos se colocaron rápidamente en sincronía con la Unión Soviética.
Esta curiosa alianza entre las democracias liberales y la Unión Soviética hizo posible una alianza similar en la política costarricense, ya que varios diputados cortesistas se habían alejado del oficialismo. Calderón Guardia entró en conversaciones con el diputado Manuel Mora del Partido Comunista. Don Manuel veía con buenos ojos las reformas del calderonismo y, dado el contexto global, la esfera estadounidense no tuvo problemas con la vinculación comunista. En aquellos días, el gobierno hizo circular un folleto autorizado por el gobierno estadounidense, una lista negra de negocios cuyos propietarios estaban supuestamente vinculados con el eje. La mayoría eran costarricenses de ascendencia alemana o italiana, o inmigrantes de dichos países. El folleto instaba a que la población general evitara los comercios enlistados. El 1 de noviembre, el presidente aprobó la ley fundadora de la Caja Costarricense del Seguro Social, institución cuyo propósito era establecer el seguro social obligatorio en el ámbito laboral. Los gerentes del Banco Nacional y el INS supervisarían las finanzas durante los primeros 2 años. Pronto veremos cómo se implementó el sistema y cómo la caja fue evolucionando. Por mientras, es necesario adentrarnos en el Océano Pacífico, pues el 7 de diciembre aconteció un suceso terrible. La Fuerza Aérea Japonesa hizo llover fuego sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Ese día el presidente Calderón Guardia se encontraba lejos de San José, supervisando la construcción de la carretera interamericana. Al ser informado, regresó tan rápido como pudo. Recordemos que Calderón Guardia se había comprometido con el presidente Roosevelt y por lo tanto le exigió al Congreso que Costa Rica tomara acción. Así, al día siguiente, nuestro país le declaró la guerra al Imperio japonés. El presidente Calderón Guardia también propuso un tema muy delicado: suspender las garantías individuales. 10 diputados se opusieron al proyecto, mas la mayoría votó a favor. Los siguientes días fueron muy duros para las familias italianas y alemanas. En San José se levantó un campo de concentración y poco a poco los hombres de las naciones enemigas, Alemania, Italia y Japón, fueron encerrados ahí. Por su parte, las mujeres fueron concentradas en el antiguo Club Alemán. Durante el año de 1942, algunos de estos prisioneros fueron expulsados del país con destino a los Estados Unidos, donde serían utilizados para intercambiar prisioneros de guerra. El 1 de mayo de 1942, el presidente Calderón Guardia expuso la tercera rama de sus reformas sociales, el Código de Trabajo. El objetivo de esta reforma era proporcionar condiciones justas para los trabajadores. Ese día también quedó claro que el presidente estaba aliado con el Partido Comunista. El Partido Comunista tan solo sumaba un diputado en el Congreso, el propio Manuel Mora Valverde. El verdadero peso político que aportaba eran las uniones de trabajadores. Mientras tanto, la guerra se arrastraba cada vez más cerca. La Alemania nazi despachó varios submarinos en el Caribe. El objetivo: desestabilizar las líneas de suministros de los aliados en el Caribe. Decenas de barcos de carga, incluyendo petroleros, fueron hundidos a medida que avanzaba el año de 1942. Comandando uno de estos submarinos alemanes se encontraba el capitán Albert Aquiles. Desde febrero de 1942, su tripulación había hundido 9 barcos. El 16 de junio, su submarino hundió un pequeño barco dominicano cerca de Curazao,
y de ahí tomó rumbo hacia su siguiente destino. $23 tripulantes del vapor San Pablo fallecieron en el incidente y la noticia causó una gran conmoción en el Valle Central. El Frente Nacional Antinazi hizo un llamado a la manifestación. El 4 de julio, frente al Castillo Azul, se hicieron presentes muchas personas para manifestarse a favor de los aliados y en contra del eje. Entre ellos iban algunos comunistas. La manifestación tomó rumbo hacia la antigua Casa Presidencial, ubicada donde hoy está el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí el diputado Manuel Mora y el presidente Calderón Guardia expresaron palabras alentadoras para los manifestantes. La manifestación continuó hacia la Avenida Central, mas la energía se salió de control, haciéndose violenta la situación. La turba lanzó piedras contra negocios cuyos dueños eran alemanes, italianos o españoles. En los peores casos, los negocios fueron saqueados y sus dueños o empleados agredidos. Para el final de la noche, 123 edificios habían sido vandalizados y 76 personas heridas. El incidente despertó el descontento en muchos ciudadanos costarricenses, pero en especial a uno que vivía allá por las montañas de Los Santos, en una finca llamada La Lucha. El 8 de julio apareció en varios periódicos este anuncio: al Supremo Gobierno, a las colonias de las Naciones Aliadas, a los costarricenses, invitamos a escuchar el mensaje que hoy a las 7 de la noche desde la estación América Latina dirigirá don José Figueres, desenmascarando la verdadera organización nacional de sabotaje que mina a la República y desvirtúa su acción internacional. Atentamente, Francisco Orlich y Alberto Martén. Para la mayoría del país, este hombre José Figueres sería un desconocido, mas este discurso de radio sellará el destino de Costa Rica. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado el episodio. De ser así, suscríbanse a mi canal de YouTube, donde los episodios se pueden disfrutar en orden cronológico.